En transmisión, Falconía. Este programa es de tipo recreativo y educativo, que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia A. Puede ser presenciados por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Somos tu canal, somos Falconía. ¿Qué tal amigos, amigas? Muy buenas noches o días o tardes cuando ustedes nos sintonicen. Falconía Televisión entrando a sus hogares para que desmontemos a la medicina de tantos mitos y vamos a, tal vez dejamos algo de leyenda y verdades. Ese es el objetivo de nuestro programa. Y siempre, como ustedes saben, contamos con especialistas destacados de áreas que son comunes y corrientes, pero que uno como que no conoce. Hablo incluso entre médicos. Entonces, hoy contamos con la presencia del doctor Jesús Loyo, a quien conocí en una jornada de obstetricia que hubo acá con el lema Falcón a la vanguardia, y veo que nosotros tenemos unos valores, pero excelentes, en elementos adelantados de ciencia, y lo tenemos, y ya después les anuncio la sorpresa para el segundo programa de la otra semana, que no se lo deben perder. Bueno, el doctor Jesús Loyo es especialista en ginecobstetricia, subespecialista en medicina materno-fetal, y perinatología. Ya nos van a explicar más o menos qué es eso para los que no conozcan. Se graduó en nuestra Universidad Francisco de Miranda y luego hace su posgrado en la Maternidad Concepción Palacio de Caracas, que quien allí no aprenda a hacer un parto, doctor Loyo, pero sí, verdad. Ahí nada más viendo se aprende. Sí, señor. Bueno, doctor Jesús Loyo, bienvenido aquí a Punto Fijo. Él reside en Coro, ¿no, doctor? Sí, gracias. Buenas tardes a todos los televidentes. Complacido de esta invitación para compartir con ustedes un rato esta tarde con varios temas del área de la ginecobstetricia, perinatología, medicina materno-fetal, que como se vio en esas jornadas están más a la vanguardia, lo novedoso, lo último que se está utilizando a nivel mundial y trasladarlo a nuestra querida Venezuela, que es donde nos enfrentamos cada día nosotros a nuestros pacientes, y tenemos que estar a la par de esa tecnología y todos esos conocimientos a la vanguardia. Claro, doctor. Bueno, mire, entonces escogimos un tema específico que siempre se oye, la gente oye que si le dio eclampsia, le dio no sé qué, pero hay algo previo a eso que se llama preeclampsia. Y hay una serie de elementos como signos de eso o que predisponen a eso, factores de riesgo, a quién le da, a qué damas cuando están embarazadas, eso tiene que ver con el embarazo, por supuesto. Y entonces, doctor, vamos a empezar por ahí, vamos a hablar de preeclampsia. ¿Qué patología es eso? Preeclampsia, como su nombre lo indica, es el estado previo a la convulsión. El término eclampsia significa convulsión en el embarazo. Se asocia siempre esa convulsión a problemas o trastornos hipertensivos del embarazo. Cuando tú buscas las diferentes literaturas, los diferentes libros, los papers a nivel internacional, conseguimos que preeclampsia es todo trastorno hipertensivo del embarazo que se diagnostica después de las 20 semanas de gestación con cifras tensionales superiores a 140-90 milímetros de mercurio, con o sin sintomatología de preeclampsia como tal. Puedo tener una paciente con 150-100 de presión arterial y está totalmente asintomática, pero ya ahí te está avisando de que algo no está evolucionando bien y hay que poner más hincapié en esa paciente. Porque por supuesto no solamente se te complica con la convulsión, sino que hay una serie de factores que te pueden llevar a la larga a la letalidad, o sea, la pérdida de la vida de esa paciente. O sea, es necesario que exista un cuadro hipertensivo, si no, no es ni preeclampsia ni mucho menos eclampsia, ¿no? Están enlazados, o sea, trastorno hipertensivo durante el embarazo, luego de las 20 semanas de gestación. Ajá, doctor, ¿y qué pasa antes de las 20 semanas de gestación? Ajá, sí. Antes de las 20 semanas se nos llama trastorno hipertensivo del embarazo tipo hipertensión arterial crónica, que después de las 20 empieza a ser el trastorno hipertensivo más marcado y ahí se llama hipertensión arterial crónica con preeclampsia sobreagregada y sus diferentes complicaciones.
Vamos a ubicarnos, porque aunque parezca mentira, la gente habla de meses, ¿no? No es que parece mentira, es que habla así, ¿no? Sí, que tiene sí, 3 sí, meses, sí, 4 sí. meses. Entonces usted está hablando, doctor, de más o menos a la altura del 4.º mes. Exacto, de- cuarto, quinto mes. Cuarto, quinto, ahí es donde esos cuadros que empiezan a tener hipertensión arterial, no necesariamente era una hipertensa previa, podía ser una dama totalmente sana de tensión arterial, ¿no? Que se ve muy frecuentemente asociado, por ejemplo, cuando lees los diferentes papers, te dicen factores de riesgo para el trastorno hipertensivo del embarazo, uno de los primeros que te aparece es primigesta. O sea, la primigesta, por supuesto, anteriormente no ha tenido ningún embarazo, debuta con la hipertensión arterial, después de las 20 semanas se le llama preeclampsia. Y ahí es cuando hay más factores de riesgo que te predisponen a la aparición de ese trastorno hipertensivo. Inclusive ya el hecho de ser paciente ya primigesta, adolescente, son 2 factores de riesgo que te van llevando a la predicción de esa patología. Y si yo tengo algo que me predice la patología, la prevengo. Y si la prevengo es la mejor medicina. Claro, porque por ejemplo puede ser, para decir algo, diabetes podría en una persona embarazada predisponer a la preeclampsia, si es diabético, o porque tenga daño renal. Sí puede por la parte sobre todo de eso, del daño renal y de la vasculitis. Recordemos que las diabetes tipo, sobre todo la 1, se asocia mucho a vasculitis, las vasculitis se asocian a esos vasos, ese endotelio que es de mala calidad, no hay una buena reacción de vasodilatación, se mantiene el vaso en vasoconstricción, o sea, estrecho, y te conlleva la aparición del trastorno hipertensivo. Van de la mano mucho la diabetes, sobre todo la tipo 1, con los trastornos hipertensivos del embarazo. Allí está saliendo, doctor, una imagen que dice preeclampsia, embarazo de alto riesgo. Es decir, está llevándose un embarazo, de repente ha sido una primigesta, aparentemente no tenía mayores alteraciones previas, pero empieza a registrar aumento de tensión arterial. Y, como usted dice, no necesariamente muestra clínica, ¿no? Porque de repente podría doler la cabeza, podría tener algún tipo de sintomatología, pero no está mostrando clínica, pero de ahí la importancia del control del embarazo, porque no puede ser que una madre esté embarazada y que sea primigesta y no se haya tomado ni siquiera la atención, haya ido a un cuadro de control, ¿no? Ok, entonces va y le encuentran que tiene la tensión, para decir algo, 160 la alta, y la mínima de repente tiene 110, entonces evidentemente tiene 5 meses de embarazo. Ok, ¿qué se le explica a la señora? ¿Cuál sería? Usted dijo que se podía morir, pero puede haber otra cosa, ¿no? Porque estamos hablando del embarazo. Claro. ¿Por qué se llama embarazo de alto riesgo? ¿Por qué? ¿Por qué se llama embarazo de alto riesgo? Cuando tú lees los diferentes indicadores de salud materno-fetal, que son los indicadores de políticas de salud en los diferentes países, no solo en los países en vía de desarrollo como los de nosotros, los de Latinoamérica, sino en todos los desarrollados, tú ves uno de los indicadores es muerte materna o morbilidad materno-infantil. La verdad, sí. Una de las 3 principales causas de muerte materna en este país, en Latinoamérica como tal, es hemorragia, posparto, infecciones, la sepsis y la preeclampsia. Porque la preeclampsia se te puede complicar con hemorragia, una de las complicaciones, y ponerte en riesgo la vida de la paciente. Y del bebé, por supuesto. Y del bebé, claro, en primera instancia. Incluso ya el hecho de tener ya sospecha, riesgo de preeclampsia, te convierte en un embarazo de alto riesgo. ¿Por qué? Porque es una paciente que se te puede complicar. Primero te lleva a la eclampsia, que es la convulsión, te puede llevar a episodios o eventos cardiovasculares como los ACV, como los infartos agudos al miocardio. Perdón, te pregunto, si esa convulsión, doctor, no depende de la tensión arterial alta o depende de otra cosa, falta oxígeno o qué? Sí depende, o sea, se ha asociado que mayores de 160, 110 se puede asociar al trastorno hipertensivo como tal ya al riesgo de eclampsia, o sea, ya cuando tiene, por ejemplo, ya lo que pasa es que nos estamos adelantando un poco, pero... Ya va, doctor, porque se puso demasiado interesante esta conversación y entonces tenemos un corte, vamos allí a publicidad y a una mesa institucional, pero entonces quedamos en qué es lo que sucede si se está presentando ese tipo de clínica en ese momento. Ya regresamos, amigos y amigas. Inicio del espacio publicitario. Somos tu canal, somos Falconía. El lugar para dejarte bella y saludable en la ciudad es el Instituto de Salud y Belleza Integral Glamour Health by la doctora Ketty Padilla. En Glamour Health te ofrecemos el mejor servicio a nivel corporal, como tratamiento de reducción de medidas, celulitis y estrías, masajes reductivos y relajantes y tratamientos postoperatorios. Rejuvenecimiento facial,
aplicación de toxina botulínica, mejor conocida como Botox, fillers o rellenos, hilos dermosustentación, plasma rico en plaquetas, limpiezas faciales profesionales, tratamientos de cicatrices, entre otros. Te ofrecemos también educación a través de diplomados y capacitaciones relacionados con la salud estética y belleza. También cuentas con la venta al mayor y al detal de una gran variedad de artículos de belleza. Somos tu Instituto de Salud y Belleza Integral, Glamour Health. Fin del espacio publicitario. Somos tu canal, somos Falconía. Por mis derechos, grita gol por la niñez. Celebremos juntos el Día Mundial de la Infancia. La Federación Venezolana de Fútbol y UNICEF Venezuela se unen para la promoción de los derechos de la niñez. Continuamos, amigos, amigas, conversando con el doctor Jesús Loyo. Él trabaja en la ciudad de Coro. De tomo al final él nos va a dar bien su sitio donde trabaja, donde labora. Y estamos hablando de preeclampsia, es decir, un proceso, entendí ahora, pues yo aprendo mucho con ustedes. Entonces, que preeclampsia significa preconvulsiones, que realmente sería la traducción. Ajá. ¿Y por qué va a terminar en convulsiones? Bueno, pues se le subió la tensión y porque hubo una serie de complicaciones, que es lo que nos está comentando el doctor, y que eso es grave para la continuidad del embarazo y, por supuesto, el producto, el bebé, ¿no? Entonces decía, doctor, que la complicación mayor era la posibilidad de llegar a convulsión. Y, una de las complicaciones. Ajá, pero podía darle un ACV, ¿no? Lo que le dicen. Sí, señor. Cuando leemos las diferentes pautas, lo que pasa es que tenemos años ya hablando de trastorno hipertensivo del embarazo, han habido múltiples clasificaciones, pero la que se utiliza mayormente actualmente, siguiendo los parámetros de la Fetal Medical Foundation, del colegio, de la ACO, la OMS, son las trastornos hipertensivos del embarazo, tipo preeclampsia sin criterio de severidad, con criterio de severidad. Preeclampsia sin criterio de severidad, cifras tensionales por encima de 140-90 después de las 20 semanas de gestación, pero que no te presenta ninguna sintomatología a la paciente. Inclusive el concepto anterior que se tenía hasta 2016 y 2017 era trastorno hipertensivo, cifras tensionales elevadas, proteinuria, Orinan proteínas en orina. proteínas en orina mayor de 2 cruces y edema. Pero actualmente se ve que hay pacientes con trastorno hipertensivo del embarazo que te llegan a la convulsión como tal, al síndrome de HELLP, como debería ser llamado, sin haber, así como diabólico. ajá, ¿Sí? sin haber pasado por el paso del edema. O sea que ya desde 2017 ese criterio de tener edema de miembros inferiores e hinchazón ya quedó en el pasado. No es para No es sine qua non, no es patognomónico de esa patología, sino las cifras tensionales por encima de 140-90. Ah, ok, tiene la paciente cifras tensionales 160-100, tiene dolor de cabeza, tiene náusea, tiene acúfeno, tiene zumbido por los oídos. Cierro los ojitos y veo estrellitas. Ah, ya esos son criterios de severidad. Esa paciente está a un paso de convulsionar. ¿Por qué? Porque tiene las cifras tensionales elevadas, su membrana neuronal a nivel cerebral está inestable. Ese desequilibrio entre la vasoconstricción y la vasodilatación a nivel cerebral te conlleva que pueda en cualquier momento convulsionar. Pero no solamente convulsionar, se ha visto que las pacientes que convulsionan son las que más se complican con HELLP. HELLP es un acrónimo donde la H significa hemólisis, la ELL significa elevación de enzimas hepáticas
Y la P, trastorno de las plaquetas o plaquetopenia. O sea, se combina aumento del LDH, disminución de las plaquetas y aumento de TGO y TGP. Esas son las pacientes que a la larga te pueden hacer un hematoma de la cápsula de Gleason y son con alta letalidad. Además se te puede complicar con edema agudo de pulmón, trombosis venosa profunda, multiorgánico, insuficiencia renal. Eso puede ser multiorgánico, como bien lo definió usted. O sea, ataca a cada uno de los sistemas. Y dirán, cónchale, pero esta patología, ¿por qué se complica tanto y por qué aparece en el embarazo? Bueno, porque en el embarazo, al principio, como tal, Dios es sabio, como bien lo pregono siempre. Tiene que haber siempre un equilibrio. O sea, la paciente embarazada, usted ve, doctor, que es la que dice, cónchale, me dio, voy a utilizar un término coloquial, a la embarazada le dan muchos yellos, o sea, se le van los tiempos. ¿Por qué? Porque se le baja la tensión. Ya. Ya sí, vamos. No, pero no puede ser. Esto es demasiado interesante. Esto se pasa. nos está cortando tan rápido, Iván. Bueno, sí, entonces vamos a una pausa, Iván, ¿no? Vamos a una pausa y ya regresamos, pero para la siguiente parte, pero es importante saber cómo es realmente, si eso se puede prevenir. Y además una preguntita capciosa, como yo soy oftalmólogo, los oftalmólogos podemos ayudar a través del fondo del ojo para que ustedes puedan tomar conducta. Claro. Si vemos en el fondo del ojo algún... Ah, no, ahorita no lo dice, doctor. Claro que sí. Ya regresamos. Inicio del espacio publicitario. Somos tu canal, somos Falconía. El lugar para dejarte bella y saludable en la ciudad es el Instituto de Salud y Belleza Integral Glamour Health by la doctora Ketty Padilla. En Glamour Health te ofrecemos el mejor servicio a nivel corporal, como tratamiento de reducción de medidas, celulitis y estrías, masajes reductivos y relajantes y tratamientos postoperatorios. Rejuvenecimiento facial, aplicación de toxina botulínica, mejor conocida como Botox, fillers o rellenos, hilos dermosustentación, plasma rico en plaquetas, limpiezas faciales profesionales, tratamientos de cicatrices, entre otros. Te ofrecemos también educación a través de diplomados y capacitaciones relacionados con la salud estética y belleza. También cuentas con la venta al mayor y al detal de una gran variedad de artículos de belleza. Somos tu Instituto de Salud y Belleza Integral, Glamour Health. Fin del espacio publicitario. Somos tu canal, somos Falconía. Continuamos conversando con el doctor Jesús Loyo, perinatólogo, ginecobstetra, y entonces ya sabemos, aprendimos que una preeclampsia es algo previo a una complicación más grave, más severa, y pueden haber daños multiorgánicos. Ajá. ¿Qué pasa con el bebé, doctor, entonces? Porque, estamos hablando de lo que le pasa a la mamá, pero hay un bebé allí que está evolucionando y continúa el embarazo, y la señora sigue con la tensión alta, que me supongo le ponen tratamientos. Claro. ¿Sí responden a los tratamientos antihipertensivos? Sí, sí responde. Ok, ¿y qué pasa con el bebé? ¿No le está fallando la circulación? ¿No hay riesgo de parto prematuro, de algo así o ustedes inducen a que el parto se precipite? Recordemos que la complicación principal en los bebés, o sea, nosotros como ginecobstetras siempre nos hartamos, sin ser un poco prepotentes, de decir que tenemos dos vidas en juego. Claro. A veces hasta más, no solamente trata a la mamá, sino también a ese bebé. Lógicamente, si nos imaginamos que en la preeclampsia hay un proceso de vasoconstricción, o sea, los vasos están estrechos, no hay buena circulación, ese bebé no le van a llegar los nutrientes ni el oxígeno necesario para su adecuado crecimiento, y van a ser bebés que van a tener retardo de crecimiento o pequeños para edad gestacional, o sea, menor cantidad de peso, masa muscular, y además son bebés que al tener menos oxígeno, menos nutrientes, menos flujo sanguíneo como tal, disminuye su circulación a nivel renal, y eso hace que orinen menos. Al orinar menos se expresa con oligohidranio o deficiencia de la cantidad de líquido.
Esas son las principales complicaciones de los trastornos Eso en hipertensivos. el líquido, hablamos del líquido amniótico. Del líquido ¿no? amniótico, Del el líquido donde está en la bolsa amniótica. Y en la eso bolsa. ustedes lo están observando por ecografía. y ese Mediante la tipo de- ecografía. Y Seguimiento saben que ya seriado. tiene poco líquido y eso es peligroso para el bebé, ¿no? Seguimiento seriado. Incluso la ecografía nos sirve para el diagnóstico del embarazo como tal, la prevención de ese trastorno hipertensivo, el diagnóstico de las complicaciones de ese trastorno hipertensivo y el tratamiento. ¿Por qué? Porque nos dice, hay un momento en el cual te dice, mira, ese bebé ya está mejor fuera del útero que dentro del útero. Ese ambiente intrauterino es muy nocivo para él, es muy hostil, porque no están llegando los nutrientes, ya no está creciendo adecuadamente, ya empieza a haber deficiencia en la circulación de esas arterias umbilicales. Hay ciertos parámetros como el borramiento de esa fase diastólica, términos un poquito más de Doppler, que te dicen a ti alteración del ductus venoso, alteración del linfoma órtico, alteración de las venas. Todo lo que es la circulación del feto a través Feto del cordón placentaria. umbilical. Ajá, claro. Tú te orientas y te dice, mira, ya aquí es mejor interrumpir el embarazo. Además, porque lo más beneficioso es que obtenga un bebé que todavía sea viable, lo lleve un poquito más. Y lo segundo, que el único tratamiento que ha sido efectivo para el trastorno hipertensivo del embarazo, la preeclampsia, es la interrupción del embarazo. Porque el origen de ella es la placenta. Ajá. Si yo interrumpo el embarazo, quito la placenta, Sí. ya las tensiones empiezan a mejorar. Ajá. Al haber disminución de las tensiones arteriales, lógicamente no se expresan las complicaciones. ¿Y qué es lo usual que diríamos adelantan el parto generalmente cuando ya tienen su diagnóstico? Depende de cada uno de los casos. Por ejemplo, me llega una paciente convulsionando, no voy a esperar que el bebé tenga 37 semanas, sino que convulsiona y ahí predomina el riesgo-beneficio madre sobre hijo y interrumpo el embarazo. No es que voy a interrumpirlo de la siguiente media hora, una hora, no. Las guías dicen, estabilizo, tengo 12, 18 a 24 horas para estabilizar y ahí puedo interrumpir el embarazo. Un síndrome HEL, tengo 18 a 24 horas para estabilizar y ahí interrumpo el embarazo. O sea, tengo un tiempo prudencial para esperar si puedo cumplir un inductor de maduración pulmonar a ese feto, le compro los inductores a primeras horas y puedo interrumpir el embarazo. O sea, tratando de siempre, nosotros siempre tenemos una lucha entre lo prematuro, o sea, la expectancia te dice a ti que puedo mejorar a la mamá, pero puedo complicar, o sea, puedo desmejorar a la mamá a favor de que el bebé tenga un poquito más de tiempo para desarrollar los pulmones, pero en desmejoría de la mamá. Entonces tengo que jugar siempre con eso. O espero que la mamá se me complique para esperar que el bebé me madure los pulmones, o por el contrario, predomino que la mamá pueda salir lo mejormente posible para esa situación, pero a merma de que el bebé pueda tener problemas de respiración. Sí, uno de los problemas es que quizá la gente no sabe, el bebé madura su respiración, su pulmoncito, estando ahí adentro no respira, por supuesto, pero hay unos procesos bioquímicos allí, biofísicos, que hacen que cuando él nazca, él va a respirar, va a expandirse su pulmón y se van a mantener expandidos. Si nace muy precozmente, nace con una inmadurez, como usted decía, doctor. Estaban pasando una diapositiva ahí que hablaba de eclampsia posparto, que a mí me llamó eso, la atención, y hablaba que se puede presentar, ahí está el cuadro 6 semanas después de haber entonces tenido el bebé. Entonces, ¿cómo queda eso? Que si salió la placenta debería de mejorarlo, ¿no? ¿Verdad? Usted ha oído hablar de los viejitos que dicen, no cumplió la cuarentena. Así, ajá. Si tú multiplicas 6 semanas por 7, son 42 días. Esa es la ¿Verdad? cuarentena. Ok. ¿Qué pasa en esos primeros 42 días? Puedo tener atonía o hipotonía uterina, o sea, el músculo del útero en vez de estar contraído, se relaja y tengo sangrado. Ajá. Entonces puede fallecer la paciente incluso después de haber pasado ya por la labor de parto. Y es cuando más se expresan. Hay estudios que te dicen, si yo interrumpo el embarazo, tengo la preeclampsia, interrumpí, saqué la placenta, ¿por qué se me presenta la eclampsia después? Sí, ¿verdad? Han visto los estudios que esa inestabilidad de la membrana sigue a per se después de ese nacimiento, así hayas eliminado la placenta. Incluso el 44% de los casos de todas esas embarazadas, tomo Casi 100, uno de cada dos, pues. tomo 100 pacientes, el 44% de las que tenían preeclampsia te puede convulsionar posparto. Figúrate, Ajá. sí, o sea, hace eclampsia. Es allí donde yo hago siempre un llamado a los médicos residentes, a los médicos de las diferentes instituciones, que si yo tengo una paciente que la vengo manejando como preeclampsia, tuve cifras tensionales elevadas, lógicamente no voy a esperar, nace hoy, voy a darla de alta mañana o pasado mañana, no. Porque incluso después de las primeras 24 horas es cuando más tiene posibilidad de hacer el evento. Entonces yo tengo que vigilar a esa paciente por lo menos 48 a 72 horas post nacimiento, o sea, post interrupción del embarazo, porque es cuando hay más riesgo de la eclampsia. Y lógicamente tiene que estar recibiendo atención médica continua. ¿Y si le colocan anticonvulsivantes Sí, para prevenir? sí, claro, ¿no? en los protocolos no hay médico bien respetado que no te coloque una paciente con preeclampsia
o que tenga criterios de severidad, el sulfato de magnesio, que es el que te ayuda a estabilizar la membrana y además Sulfato tiene... de magnesio, el famoso magnesio que lo he Exacto. oído tanto para todo. Está sulfatada, es porque le estamos colocando el sulfato de magnesio y te previene, se estabiliza esa membrana y además tiene efectos sobre los vasos. Esos vasos que están inestables, que hacen vasoconstricción, te vasodilata y te previene el aumento más marcado de las cifras tensionales. Claro. Allá estaban apareciendo varias imágenes sobre suplementos alimentarios, que por supuesto el mejor suplemento es tener una dieta balanceada con su Exacto. proteína y todo eso. Con poca sal, me supongo, porque está en el embarazo. Pero se habla mucho que si del calcio, el hierro, el ácido fólico, qué tan importante es eso, no solo para el feto y para todo eso, sino para la preeclampsia. Claro, claro. Cada uno de esos elementos son necesarios. Por ejemplo, el ácido fólico es necesario para el cierre del tubo neural. O sea, recordemos que nosotros cuando embriológicamente somos, Si ese es en el caso del bebé. Sí, somos para discos, somos un disco, nacemos Sí. como discos, endodermo, Disco planchado. etcétera. Ajá. Tiene que haber a partir de ciertas semanas inducciones genéticas que inducen a que es plano, haga un tubo y ese es el cierre del tubo que neural. ahí viene todo lo que es columna. Exacto, ahí viene el cierre de la cabeza. Recordemos que Médula. todos nosotros somos mitad y mitad. Claro. Nos unimos, pero el ácido fólico es prioritario para ese cierre del tubo neural. Que entre paréntesis yo le digo a las muchachas, en las clases que estamos, le digo, si usted está pensando salir embarazada, porque el Tome problema es que salen embarazados y saben que están embarazadas 1 o 2 meses después, y ya todo ese proceso se cumplió sin el ácido fólico. Exacto. Si estás teniendo relaciones sexuales en una Tome su ácido fólico. edad reproductiva y no te estás cuidando, toma Ajá. su ácido fólico Claro. y te previene muchos problemas. Él te previene sobre todo efectos del tubo neural, o sea, acrania, espina bífida, exencefalia, o sea, esos problemitas. Complicaciones neurológicas. Ajá. El hierro no es necesario indicarlo las primeras 12 semanas, sino después de las 12 cuando ya los requerimientos de la madre están un poco agotados, sus reservas de hierro. Entonces yo complemento ese hierro para que los niveles no desmejoren tanto y no me caigan anemia a la paciente. ¿Y el calcio? El calcio, antes había en diferentes literaturas que te decían, tengo que tener calcio, calcio, calcio para evitar la preeclampsia. Se dice que tú indicas el calcio, todavía lo mantiene la OMS, indicas el calcio si tú crees que la paciente tiene una dieta menor de 800 miligramos de calcio al día. O sea, tendría que ubicarme en el contexto de esa paciente si tiene una... Se lo hacen por laboratorio, ¿saben eso? No, a historia clínica, al interrogatorio. Usted consume con regularidad leche, usted consume con regularidad queso, productos lácteos, derivados que te lleven a esa dieta rica en calcio. Si tú ves que es baja en calcio, tú le agregas 500 miligramos de calcio 2 veces al día para compensar. Antes no sé si hoy escuchó hablar de que enviaban el selenio, enviaban el magnesio, el manganeso para la prevención de preeclampsia. Todo eso se evitó. Y se evita, o sea, se quitó, sigue se con el mandó al magnesio. exilio. Sí, Ya sigue. no se indica. ¿Y el magnesio nos dijiste? No se indica. ¿Por qué? Porque hay estudios que te han dicho, oh, mira, yo tomé 1000 pacientes embarazadas. A 500 le colocó el magnesio, a 500 no le colocó el magnesio. Vi que apareció la preeclampsia a pesar de haber consumido magnesio. Entonces ya es no una me leyenda. sirve. Doctor, ¿Qué sí te sirve? La aspirina para la prevención. ah, Porque la aspirina hace que ese vaso que está con vasoconstricción haga la vasodilatación y ese corazón pueda funcionar adecuadamente y tenga buena circulación, tanto materna como fetal. ¿ustedes le dan aspirina preventiva en qué Ajá. dosis? Yo le hago una ecografía, dice en la literatura, la ISUO, que son los parámetros internacionales. Se hace una ecografía entre las 11 y las 14 semanas, que es el morfogenético. Ahí, además de descartar riesgo de síndrome de Down, hago insonación de las arterias uterinas mediante el Doppler. Si esas arterias uterinas tienen un IP mayor de 2.5, por decirte un valor, que es el IP mayor del percentil 95, una paciente ya tiene riesgo de trastorno hipertensivo del embarazo. Lógicamente, ahí, si yo tengo una paciente con riesgo, además veo que es una paciente obesa, que es primigeste, que es adolescente, Que que tiene es de 35 tez años. morena, o que es mayor de 35 años, o que tiene problemas hipertensivos incluso antes del embarazo. Lógicamente, es una paciente que es una bomba de tiempo para hacerte una preeclampsia. Le coloco la aspirina, una tabletica de aspirina, si me guío por la OMS, o 2 tableticas de aspirina, ¿De si me guío 500? por la ACO, no, de 81. ¿De 80 es suficiente? Ajá. O de 162, 81, 162 Dos. miligramos a las 9 de la noche hasta que cumpla las 36 semanas, desde las 12. O sea, todo el embarazo con aspirina para evitar la aparición de preeclampsia. Interesante, doctor. Lo Usted que pasa me- es que ya se nos acabó el tiempo, doctor. Uy, sí, que- y es fascinante y el usted tema. sabe demasiado, ¿no? Demasiado competente, doctor. Lo que quería rapidito, antes que nos vayamos, ¿lo encuentran en qué parte? Como aparte del Instagram y eso, ¿cómo, Ajá, dónde en trabaja? la ciudad de Coro, el Instituto Médico Coro. Eso es allá en la calle Norte, donde está el doctor Morocoima. Ajá. Allá nos ubicamos en el consultorio 3. Y allá todos los días
excepto los jueves que nos encontramos aquí en la Policlínica Especialidades en el área de ecografía. Vienes acá a hacer Ajá, ecografía. los jueves a partir de las 8 de la mañana. Bueno, ya saben, muchísimas gracias, doctor, por toda esta cantidad de cosas que nos ha informado. Ya ustedes saben, damas, que la clave en este tipo de cosas es controlarse. Control prenatal no solamente desde el primer mes del embarazo, sino desde antes, Previo cuando al hablamos embarazo, por sí. el ácido fólico, toda esa pila de cosas que usted debe llegar preparada a ser madre desde antes de salir embarazada. Muchísimas gracias, doctor, por su presencia. Un placer. Y ustedes, muchísimas gracias por la atención. Cualquier comentario que quieran hacer de este programa a través del correo electrónico que ven en pantalla, urbinavi17@gmail.com, y WhatsApp por el 0414-3x3-0642. Nos sintonizamos la próxima semana. Hasta luego, doctor. Hasta luego.